El día de hoy vamos a hacer la segunda parte del tema de la semana pasada, que está enmarcado dentro del estudio general que hemos hecho ya durante 3 meses. Comenzamos el primer domingo de noviembre con este tema central o el título de esta serie de estudios que se llama Evidencias de una vida transformada. Y recorrimos a lo largo de estos meses aspectos, por supuesto no todos, pero aspectos que son fundamentales, que se presentan en la vida de un hombre o una mujer en que verdaderamente el Espíritu Santo está obrando. Una de las cosas más lapidarias que encontramos en la Escritura desde el punto de vista de la cristiandad como tal, es el hecho de que el Señor dice que por los frutos conoceremos quiénes somos y quiénes no somos. Muchas veces nosotros tendemos a dejarnos impresionar por muchas cosas en relación a lo que es la vida cristiana, muchas veces con los dones o los talentos de una persona, y ponemos muy poca atención en aquello que verdaderamente es la señal clara de que el Espíritu Santo mora y obra en la vida de una persona que se llama cristiano. Y digo que es lapidario porque ciertamente frente a esto no podemos nosotros encontrar ninguna postura de defensa, porque ciertamente es una obra sobrenatural en nosotros. Recuerde que el pasaje que nos sirvió de guía a lo largo de todo este estudio es Filipenses 1:6, que dice que el que comienza la buena obra la va a llevar a término. Por supuesto que esa palabra término significa también término de nuestra vida terrenal y el comienzo de nuestra vida glorificada. Por lo tanto, es un proceso que dura toda la vida con altos y bajos, pero aun cuando existen esos altos y bajos, el entorno que nos rodea va a ver, a vivir con nosotros también este proceso de transformación y se va a ver reflejado y plasmado en estos aspectos que son sobrenaturales y que son una obra del Espíritu Santo y no una obra carnal en la cual normalmente nosotros en una actitud impostada tratamos de emularlas. Cuando estoy hablando de una obra sobrenatural, estoy hablando de que ya no es una carga, sino que es parte de una esencia nueva, parte del nuevo ser. Vuelvo a insistir, todos estamos en proceso de formación, en proceso de destrucción y de construcción, pero hay evidencias claras que se van a notar en la vida de un hombre o una mujer que está verdaderamente transformado por el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra es tan clara y dice, por sus frutos los conocerán. Vale decir, evidente será el hecho de que hay una transformación sobrenatural en la persona que está delante de nosotros y que se llama cristiano. Uno de los problemas también que ocurre es sobre todo cuando nuestro entorno nos conoce tan bien, muchas veces no puede apreciar con tanta claridad ese proceso de transformación, pero ciertamente lo va a notar. Y a medida que vayamos nosotros desarrollando esa vida espiritual, estos aspectos, estos frutos se irán confirmando, afirmando y haciéndose cada vez más sólidos en nuestra vida. Por eso es que existe tanto personas, sobre todo el día de hoy, que se llama cristiano o cristiana, cuya vida no solamente no refleja los frutos del Espíritu Santo, sino que por el contrario, además de no reflejar los frutos del Espíritu, refleja los frutos de la carne, pero marcadamente. Y es ahí donde nosotros, ¿no es cierto?, entramos en esta controversia de será o no será, que no nos corresponde a nosotros, pero que ciertamente tenemos que analizar a la luz de la misma palabra de Dios y aquellos que se llaman cristianos o cristianas, sujetarse a la autoridad de la Escritura en primer lugar, a la autoridad de la Iglesia, a la autoridad de la familia, a la autoridad en definitiva de Dios y estar dispuesto espiritualmente a ser transformado.
Ese ha sido el corazón o el deseo central de todo este estudio. Por eso es que hemos aprendido, en primer lugar, que una de las evidencias más grandes de que somos transformados es el perdón, un perdón sobrenatural. Todos nosotros le hemos hecho daño a personas y personas nos han dañado. Aquí no vamos a medir quién ha dañado más, quién ha dañado menos. Aquí vamos a medir el perdón que Dios nos está dando de manera sobrenatural porque viene de Él. Y el estándar es bien claro, así como yo los perdoné, ustedes tienen que perdonar. Por lo tanto, si eso no entra en tu cabeza, es insoportable, obviamente que lo es y obviamente que no va a entrar en tu cabeza porque eso es parte de la nueva naturaleza que tú debes permitir que se desarrolle en ti. También seguimos con la humildad y la mansedumbre, dos aspectos que son fundamentales y que no los separé porque evidentemente todos estos frutos están concatenados y uno se va dando en función de otro, pero para estudiarlo los separamos, ¿no es cierto? Pero la humildad y la mansedumbre están como más unidas ahí porque un corazón humilde es aquel que baja la guardia y la mansedumbre significa que ese corazón humilde que ha bajado la guardia demuestra tal suceso, ¿no es cierto?, permitiendo ser moldeado por el Espíritu de Dios. Entonces adquirimos una naturaleza de barro en las manos de nuestro alfarero, que es el Espíritu Santo, que nos va moldeando, que nos va formando, que nos va transformando. La humildad y la mansedumbre vimos también. Vimos también la verdadera adoración, que no se remite a un momento de nuestra vida diaria, sino que a una vida diaria de adoración. Dice la palabra, ¿no es cierto?, que el Señor está buscando verdaderos adoradores, aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con la mujer samaritana? La mujer samaritana le dice, ¿no es cierto?, habla de lugares geográficos. Ustedes dicen en Jerusalén, nosotros adoramos aquí en el monte Genezarín, en Samaria. Jesús le dice, no, mujer, está llegando la hora en que los verdaderos adoradores, no importa dónde estén, porque la adoración va a venir del trono de Dios que ahora está instaurado dentro de nosotros. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la adoración ya no viene de afuera hacia adentro, la adoración viene de adentro hacia afuera. Y se manifiesta en una forma de vida. Muchas veces nosotros confundimos el concepto de la adoración por el ambiente que se genera. Hay lugares donde se baja la luz, ¿no es cierto?, donde se crea un ambiente en el cual principalmente se estimulan las emociones y no necesariamente la adoración. Ahora, gracias a Dios por la música, por la alabanza, porque eso le permite dar una expresión a mi adoración, pero no es la base de la adoración lo externo, la base de la adoración es lo interno. Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y eso significa que el trono de Dios está también aquí. Y tiene que desde aquí gobernar, reinar. Cuando nosotros decimos Cristo reina, no estamos hablando de su reinado externo, estamos hablando del reinado interno. Dios tiene control de todo, lo sabemos. Pero cuando decimos Cristo reina, la pregunta es si reina en tu corazón. Porque Él, ¿no es cierto?, dice que el Padre y yo vendremos a vivir en los creyentes, en los convertidos, en los nacidos de nuevo. Entonces, la verdadera oración también es eso, ¿no es cierto? Por supuesto, vuelvo a insistir, gracias a Dios por la música, gracias a Dios por los himnos, por la alabanza, por las canciones, por las situaciones también que nos permiten adorar o expresar nuestras emociones en adoración. Pero la adoración es algo que no está sujeto a lo externo, sino que a lo interno. Es como el apóstol Pablo, lo dijimos también cuando hicimos la predicación relacionada con la verdadera adoración. Él está escribiendo una carta tan doctrinal, tan pesada, si pudiésemos decir, tan densa como Romanos, pero al final de eso explota en doxología, en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque la revelación que ha recibido es tan potente, es tan maravillosa, que no puede hacer otra cosa que adorar a Dios. No dice que había música, no dice que había eso, estaba preso. ¿No es cierto? Estaba en las peores condiciones ambientales que pudiésemos nosotros considerar como adoración. Sin embargo, ahí explota su corazón en doxología. Y eso es, hermanos, por el conocimiento. No te olvides
que la parte más importante de la adoración no es los sentimientos, es el conocimiento. Lo que yo conozco de Dios es lo que me va a impulsar a adorar a Dios. Por eso es que estamos estudiando los atributos. Por supuesto que esa adoración va a tener expresión a nivel sentimental, a nivel emocional, pero si carecemos de la información y del conocimiento, lo único que vamos a tener es un despliegue desordenado de emociones que normalmente son engañosas. Entonces eso nos cuesta mucho a nosotros porque somos una generación altamente sentimentaloide. No somos sentimentales, somos sentimentaloides. Tenemos una piel delgadísima. Aunque por fuera se nos ve gruesa, nuestra piel espiritual es delgadísima. Nos ofendemos fácilmente, nos dolemos fácilmente, nos molestamos fácilmente. Y eso es porque nuestra adoración, ¿no es cierto?, es una adoración que carece de teología. Es una adoración que está basada en las emociones. Y las emociones son engañosas. Lo que tú sabes de Dios es lo que te lleva a adorar. Es cuando tú estás orando al Señor con la palabra de Dios y el Señor te da una palabra y esa palabra calza exactamente con lo que tú estás pidiendo. Y entonces, de manera personal e intransferible, esa palabra viene a ti y tú realmente dices, gracias Señor, te emocionas, algunos van a llorar, otros van a saltar, no lo sé, o algunos no van a hacer nada expresivamente, pero hay algo que quemó, un fuego en tu corazón que produjo la palabra de Dios. La mente es el aspecto más importante de la adoración. Vimos también el arrepentimiento no como una acción única, ¿no es cierto?, al momento de nacer de nuevo. Por supuesto que hay un arrepentimiento para salvación, pero nuestra vida como cristianos consiste en seguir arrepintiéndonos, seguir volviéndonos hacia Dios, seguir cambiando nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Recuerda que en el griego la palabra es metanoia, que significa cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y quién cambia nuestra manera de pensar? La Escritura. El Espíritu Santo se basa en la Escritura, no se basa en ninguna otra cosa. Por eso, si no hay Escritura, lo más importante de tu vida, aunque parezca que no, es el estudio de la Escritura. Si tú no estudias la Escritura, tú no vas a cambiar de manera de pensar, porque nuestra mente sigue siendo bombardeada por una serie de estímulos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. La Escritura es lo único que garantiza verdaderamente la transformación de nuestra manera de pensar y como consecuencia la transformación de nuestra manera de vivir. Pero si no hay Escritura, no hay información. Si no hay información, no hay transformación. Es imposible. Y comenzamos a ver la semana pasada el aspecto más relevante de esta transformación, de esta evidencia en nuestra vida, que es el amor. El amor, vimos, ¿no es cierto?, las 3 clases de amor, eros, fileos, ágape, y podríamos definir eso, y eso creo que la mayoría de los que estamos aquí lo conoce, y si no lo conoce, está disponible en muy buenos estudios también en la red y en nuestra propia página web. Pero el punto más importante es que aparte de hacer un análisis profundo, teológico, de lo que es el amor, nosotros nos remitimos más bien a lo que significa verdaderamente, en primer lugar, el amor de Dios hacia nosotros. Ese amor incondicional, ese amor en el cual Él nos escogió, nos eligió, nos redimió, nos santificó y nos va a glorificar. Todo ese proceso por, como dice la palabra, su pura gracia. No había ningún merecimiento en ti ni en mí, no somos mejor que nadie, probablemente seamos peor que los otros, no lo sabemos, pero no hay nada de mérito en nosotros. Por eso es que la elección no es algo que dependa de mí, sino que es algo que dependía completa y absolutamente de Dios. Por lo tanto, el marco del amor de Dios hacia nosotros es la base sobre la cual nosotros ahora comenzamos a transmitir ese amor de manera horizontal. ¿Por qué? Porque ahí está el verdadero efecto de ese amor transformador. Dice la palabra, ¿no es cierto?, si yo no amo al prójimo y digo que amo a Dios, estoy mintiendo. Porque si amas a Dios verdaderamente, se va
a producir, ¿no es cierto?, como un proceso natural, el amor hacia también tu prójimo. Ahora bien, dijimos que el amor de Dios en nosotros y hacia nosotros y a través de nosotros no consiste en el hecho de que nosotros estemos de acuerdo con todas las personas, no consiste en que estemos de acuerdo con el pecado, no consiste en que estemos de acuerdo con la forma de vivir de una persona, con la forma de actuar de una persona. El amor consiste en tener siempre un corazón dispuesto a hacer el bien a las personas, aun cuando esas personas hayan hecho con nosotros el mal. Y eso es sobrenatural. Eso es sobrenatural. Por eso es que yo nunca explico el amor. ¿Cómo voy a explicar el amor si es algo sobrenatural? ¿Quién puede explicar eso? Solamente se puede vivir, se puede describir. Y al describirlo significa que tú lo estás viviendo. Porque esta es una situación en la cual la experiencia del amor es fundamental. No somos teólogos del amor, aunque necesitamos la teología. Pero el amor se expresa de una manera siempre práctica. ¿No es cierto? Dios a lo largo de toda la Escritura muestra su amor a través de acciones prácticas. La culminación de ese amor, el pináculo de ese amor está expresado en el regalo de Jesucristo. De tal manera nos amó Dios al mundo que dio. El amor no consiste en que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Tú no habrías amado a Dios si Dios no te ama primero a ti. Por lo tanto, nosotros estamos conociendo por medio del Espíritu Santo una experiencia de amor totalmente sobrenatural. Y eso es una evidencia inequívoca, potentísima, gigantesca de que has sido transformado. Porque la otra alternativa es la indiferencia o la venganza, que son lo mismo para Dios. Si nosotros no amamos al prójimo aunque éste nos haya hecho daño, no queda eso en lo neutro. Aunque las personas digan, mira, en realidad yo ya no lo pesco, no, en realidad yo no esto, no. Eso, ¿sabes qué es lo que estás diciendo? Esa indiferencia está a 2 pasos de el odio. Y todos los que tienen desgraciadamente ese sentimiento saben que es así. No se puede ser indiferente a las personas. O tú las amas o tú las odias. En distintos niveles, en distintos grados, sublimado, como sea. Pero no existe una indiferencia hacia las personas. Cuando tú dices que no te interesa, lo que le está diciendo es no te amo. ¿Está claro eso? Recuerden los que están viniendo el día miércoles. Hay 2 formas en la Escritura en que Dios se manifiesta. Amando a unos y aborreciendo a otros. Para Dios las personas no son indiferentes. O son objetos de su amor o son objetos de su ira. Y los que abren los ojos así como gigantes porque no vienen el miércoles. O son objetos de su amor o son objetos de su ira. Y si Dios tiene esa visión, ¿por qué yo voy a tener una supuesta tercera opción de no pescar a alguien? Cuando digo no pesco a alguien, lo que estoy diciendo es no lo amo. Y si no lo amo, lo estoy aborreciendo, lo estoy rechazando. Vuelvo a insistir, el amor no es estar de acuerdo con la persona, ni siquiera muchas veces es relacionarse mucho con la persona, sobre todo si es una situación a lo mejor permanente, constante, pero es estar en tu corazón limpio y dispuesto a hacer el bien. Pero si al amor lo sumamos al perdón, entonces el concepto de relacionarnos con la persona va a estar siempre sujeto a una buena disposición de nosotros. A lo mejor la persona no se quiere relacionar conmigo, pero yo siempre me voy a querer relacionar con ella. ¿Me entiende? Eso es lo sobrenatural del amor. Ese es el amor incondicional de Dios hacia nosotros y eso es el reflejo del amor que nosotros tenemos que proyectar a los demás si somos verdaderamente cristianos. Si eres verdaderamente cristiano, no tienes que buscar causas ni razones, tienes que pedir a Dios esa clase de amor. Entonces, ¿por qué decimos que es sobrenatural? Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Hermanos, este es el mensaje más difícil que uno pudiese predicar
porque estamos todos como una espada de Damocles, partiendo por mí, bajo esta misma palabra. Bajo esta misma palabra. No piensen que el que lo predica está libre de esto y que nunca he sentido rabia con nadie, que todo pisa el lobo y pisotéenme todo lo que quieran y aquí estoy, una mejilla para acá y otra mejilla para allá. No, es una lucha que a todos nos compete y a todos nos toca. Pero si soy un hijo de Dios, tiene que haber una respuesta sobrenatural disponible para mí, porque Dios no nos da ninguna prueba que no nos dé también la forma de salir. Y muchas veces es una prueba amar a alguien. Quizás de las más grandes. Romanos 5:1 al 5, vamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justificó. Cada palabra, analízala con mayor profundidad tú. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, porque no nos la merecíamos, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Te das cuenta el cambio de pensamiento que ocurre en la mente de Pablo? Producto del amor de Dios, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo único que tú te vas a llevar a la otra vida van a ser los frutos del Espíritu, porque vas a tener un cuerpo glorificado. Lo demás, todo lo demás va a perecer. Y dice el Señor que te está entrenando en paciencia. Lo que para nosotros es muchas veces una situación insoportable, para Dios se traduce en paciencia. Paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque, y aquí viene, porque, punto y coma, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. No existía en nosotros. No existía en nosotros. El amor de Dios es derramado. La idea de la palabra derramado ahí, ¿no es cierto?, es que está nuestro corazón inundado de ese amor. Inundado de ese amor. Entonces dice que este amor ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Te das cuenta que es externo a nosotros? Es completamente externo a nosotros, no está en nosotros. Nunca busques en ti, busca en Dios. Vuelvo a insistir, esta es una situación y un mensaje dificilísimo. Conozco la realidad de muchos de ustedes y sé que están pasando situaciones difíciles, pero no podemos ponernos a llorar sobre la leche derramada, porque probablemente la leche derramada no la vamos a poder volver a echar al jarro. Hay que perdonar, hay que amar, hay que aferrarse a Dios. Y gracias al Señor por su palabra, porque eso nos deja fuera de cualquier cosa. No es algo que yo pueda hacer por ti, no es algo que tú puedas hacer por mí, es algo que Dios hace por medio del Espíritu Santo y el amor que nos ha sido derramado en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Y si tú eres una hija, un hijo de Dios, eso está disponible para ti. Porque Dios, vuelvo a insistir, no nos da nada, ninguna prueba de la cual nosotros mismos no podamos salir. Porque así como nos meten en una prueba, nos muestra la salida. Si no nos mostrara la salida, no sería entonces Dios o yo no soy su hijo. Yo sé que es muy difícil, hermano. Quizás es lo más difícil. Pero recuerda que eres un hijo, una hija de Dios. Y esta demanda de amar no es una opción, sino que es un mandato. Es un mandato. Él nos manda. El más importante mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Y a veces el prójimo es mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi tío, mi abuela, alguien cercano. Y solemos tener mucha misericordia saliendo de ese círculo, pero ser menos misericordiosos con un círculo. ¿Por qué? Porque le conocemos, porque nuestro elástico es mucho, mucho más laxo con el entorno que tenemos alrededor, porque a lo mejor son años.
o porque a lo mejor las otras personas conocemos una cara, no conocemos a toda la persona. Créame que esto no es fácil de enseñar, porque para poder enseñar y ser honesto en la enseñanza, primero hay que aplicársela a uno mismo. Y tú te encuentras con falencias, con deuda. El Señor dice, no le debas a nadie nada. A nadie nada. La única deuda que tienes con los demás es amor. Su amor. Y yo cuando preparé este mensaje me di cuenta que tengo deuda. Estoy endeudado. Si alguien no está endeudado de acá, a lo mejor es el querubín que se presenta a lo mejor en una teofanía, no sé, pero todos tenemos deuda de amor, porque en todo tiempo nos estamos relacionando, en todo tiempo nuestras relaciones son más bien friccionadas que llevaderas. Entonces dice el Señor que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Para rematar lo anterior. Más el fruto del Espíritu, ha pasado los primeros 21 versículos los primeros 14 versículos hablando acerca de los frutos de la carne, todo aquello que es de nuestra naturaleza caída. Pero dice, más el fruto del Espíritu, el amor de Dios ha sido derramado en ustedes por el Espíritu que está en ustedes, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el fruto de ese Espíritu que ha sido derramado, que ha inundado nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Qué va a producir? Dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y sigue adelante. Pero parte con el amor, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que es un fruto del Espíritu, o es parte del fruto del Espíritu, el amor, entonces entendemos efectivamente que nosotros estamos siendo transformados. Estamos siendo transformados porque estamos teniendo una experiencia verdaderamente espiritual, cuando amamos incluso a aquel que nos ha hecho daño. La palabra dice, si ustedes aman a los que los aman y que les hacen bien siempre, ¿qué de especial tiene eso? Eso es una situación natural, ¿no es cierto? Pero lo que es sobrenatural es que a pesar de que te han hecho daño, tú seas capaz de seguir amando, de seguir buscando el bien, de seguir buscando. Y por eso la gente dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Sabes qué? Yo no tengo idea, porque yo mismo estoy luchando con mi hasta cuándo. Pero sé que Dios, o para Dios, no existe el hasta cuándo. 70 veces 7, 5,000 veces, 10,000 veces, no sé. Y si yo lo busco a Él, en una de esas me estira el chicle más. Pero tú vas a tener paz en tu corazón. Tú vas a tener paz en tu corazón. ¿Tu vida es una muestra de ese amor o es todo lo contrario? ¿O somos de rienda corta? ¿O tantos dichos que se dicen, ¿no es cierto?, y que nosotros le pegamos una tarjada a las personas como nada? Yo aprendí hace tiempo atrás, no mucho, a no tarjar a ninguna persona, independiente de que esa persona esté en la condición que esté. Eso no es mi parte. Lo que me dice el Señor cuando esa persona esté en esa condición, ¿no es cierto?, de pecado, alejada o alejada, esté haciendo lo que esté haciendo, lo que a mí me dice es, no te juntes con ella. Eso es lo que me dice. Pero no me dice que le ponga una cruz. Esa cruz le corresponde a Dios, no a mí. No a mí. Y créanme que he experimentado gozo en mi corazón, paz en mi corazón y sanidad en mi corazón. Probablemente voy a morir no estando de acuerdo con muchas de las cosas que estas personas hacen. Pero no soy yo el que coloca las cruces, porque esa persona Dios la puede volver a traer a mi vida. ¿Cómo? No lo sé. No quiero que me la traiga, pero si Él quiere traérmela. Porque vuelvo a insistir, el amor no es ese romanticismo, ni ese sentimentalismo, esa chuchería de amor que nosotros acostumbramos a vivir.
tan de piel. Ay, es que somos de piel. ¿Qué es eso? ¿Cómo? El amor es de piel. Por eso es que los matrimonios se separan antes de los 5 años, porque se acaba la piel. Porque el lagarto con el que te casaste, puta, a nadie. No ama a Dios, no es esto, la acá, allá, todo. Pero la piel. Bueno, los que me están viendo en internet, a veces me olvido que estoy saliendo a otro lado, pero perdón. El amor de Dios no es eso. El amor de Dios es sufrido. Antes de leer Corintios 13, que es, muchos llaman el himno al amor y le quieren dar como un tinte romántico, no es así, es la cosa más espantosa del mundo, es algo gigantesco en lo sobrenatural. Yo no me atrevería ni a siquiera a hacer una canción de eso, si pudiera. Hebreos 9, antes de eso vamos a ver Hebreos 9:14. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer delante de Dios, sinceramente y honestamente, que no amamos a esa persona o a ese individuo o a ese hermano, hermana, tío, abuelo, compañero de trabajo, lo que sea. Lo primero que tenemos que hacer es dejarnos de vender la pomada de que lo amamos cuando no lo amamos. Porque estamos pensando nosotros en el amor terrenal y carnal. Estamos pensando sentir por esa persona algo que no estoy sintiendo. Lo primero que tengo que hacer es reconocer que no lo estoy amando como Dios quiere que lo ame. Cuando amo como Dios quiere que lo ame o la ame, recién voy a poder gatillar las otras expresiones del amor. Pero lo primero es que tengo que aprender a amar y amarla o amarlo, ¿no es cierto? Como Dios lo ama, como Dios me ama. En realidad, como Dios me ama. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Quién es el único que puede limpiar tu conciencia de obras muertas, de pecado? Es Dios mismo. Reconocer delante de Él esta situación, esperar en Él, orar a Él, buscar el bien de aquella persona, buscar el bien de aquella persona. El amor no consiste en que nosotros amamos a Cristo, sino que Él nos amó primero. Por lo tanto, muchas veces yo tengo que dar el primer paso. Yo tengo que dar el primer paso, y a veces el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, no lo sé. Por eso es que la fórmula se encuentra en la Escritura, el desarrollo está en la Escritura. El amor de Dios, ¿saben lo que produce? No necesariamente que la otra persona cambie de actitud, lo que produce en nosotros es paz. El amor de Dios nos constriñe sabiendo que Él murió por nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. ¿Cómo es que se logra eso? Llevando todas nuestras peticiones en oración. Y una petición constante debe ser amor de Dios para la persona a la cual no amo, o a la persona que me hizo daño, o a la persona que me faltó, o a la persona, en fin. Pero si realmente te hizo daño, no una cuestión así como me miró feo y Señor, te pido amor, por favor, o sea... Espero que cuando estamos englobando el concepto daño, estemos hablando de daño. No que me miró feo y no me invitó, Señor, y dame amor porque no me invitó. Pues si no, yo cierro la Biblia y se acabó esta cosa, pues no podemos estar con esa cuestión. Pues. En vez de vestón negro tendría que ponerme un delantal verde con un cuello blanco y ser educador de párvulo. Me quitó el juguete, Señor, dame amor. No, estoy hablando de situaciones reales, porque dice la palabra también, ¿qué cosa?
muchas de las cosas, es preferible pasar por alto la ofensa. Es mejor pasar por alto la ofensa. No que seamos tibios, no, porque hemos desarrollado en el espíritu, ¿no es cierto?, una capacidad de entender ¿qué cosa? Que las ofensas hacia nosotros no tienen el efecto que tenían antes. Piensen ustedes Jesús le salió o se montó sobre la yegua o cólera 2 veces. Una con los fariseos, que los trató de víbora, generación de esto. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban ofendiendo la palabra de Dios. Y la otra en el templo. Pero cuando a él lo escupieron todo, ¿qué dijo? Nada. En cambio nosotros pueden hablar cualquier sandez de la iglesia o de la escritura o lo que sea y no decimos nada, pero basta que nos toquen y ahí saltamos y nuestros derechos. Porque nos amamos de una manera apasionada. Esta es la generación más maldita en ese sentido. Nos amamos de manera ya pero apasionada. No hay generación en que no nos queramos como ahora. Si esa cuestión de la autoestima es la mentira más grande del mundo, porque ese es un amor disfrazado de victimización en la gran mayoría de los casos. Como decía un personaje, salvo honrosas excepciones. Pero el resto lo único que está buscando es atención. Atención. Y todos los que hemos vivido eso, supuestamente de la autoestima, ¿no es cierto? Cuando llegamos al Señor, mira, si tú no has llegado al Señor, tienes toda la libertad, el derecho, pero estoy hablando con hijos e hijas de Dios. Mayor el que está en mí que el que está en el mundo, en Cristo todo lo puedo, todas las cosas a los que aman a Dios vienen a bien. ¿Qué pasa con esos versículos cuando te meten el punzón? O sea, no podemos, perdónenme, yo me resisto a creer que un verdadero hijo de Dios va a reaccionar como el mundo ante una situación de ese tipo. Si es que es un hijo de Dios, si no es un hijo de Dios, una hija de Dios, bueno, Dios tenga misericordia. Pero los que somos hijos de Dios no podemos reaccionar de esa manera, o por lo menos no debemos. Si lo estamos haciendo es porque queremos en nuestra carne reivindicación, atención, ¿no es cierto? Yo sé que esto duele, yo sé que muchos están apretando los dientes porque me dicen, tú no sabes lo que yo he vivido. Y tienen razón, no sé lo que han vivido. Y no importa si lo sé o no lo sé, lo importante es que el mismo Dios que me ha sanado a mí te puede sanar a ti, que nos ha sanado a nosotros. Porque todos nosotros podríamos escribir un libro con nuestras experiencias negativas y cómo la gente nos ha hecho daño y toda la cuestión. Pero ¿por qué no escribimos un libro con la gracia de Dios? Que a pesar de la mugre que somos nosotros, Él nos ha amado, nos ha salvado, nos ha glorificado, nos ha llevado para allá, todo esto. Y nos ha dado herencia. Oye, si te podés morir hoy día, te puedes morir hoy día, ¿y qué te vaya a llevar un saco de amargura? No puede ser. No puede ser. Procuren presentarse como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Me daría vergüenza llegar con un saco de amargura delante del trono de Dios, po. Y Él me diga, ¿qué es eso? No, nada. ¿Qué es eso? No, es que esto son algunas rabias que tenía yo con algunas personas y odio. Y cuestiones así, pero nada importante. A ver, ábrelo. Vergüenza. Y el Señor me dijera, no te amé al punto de que me di en la cruz por ti. No te dije en mi palabra, mi hijo eres tú. Herencia tengo para ti en los cielos. Te voy a redimir, te voy a salvar del infierno. Te voy a sostener y además te voy a glorificar y te voy a dar vida eterna. ¿No te bastó eso? Eso será una vergüenza, presentarse delante de Dios así. ¿Por qué? Porque no usamos bien la palabra de verdad. Porque la palabra es para transformarnos. Cuando la gente me dice, no entiendo lo que dice la Biblia, lo primero que tengo que decirle es, no es un asunto de entender, es un asunto de buscar qué es lo que Dios está revelando en su palabra. De buscar. No de entender primariamente, estoy buscando, ¿qué cosa? La voluntad de Dios en su palabra. Y te aseguro que la Biblia te va a hablar. Y te va a hablar en formas que normalmente no te van a gustar.
Cuando tú te pones a orar y dices, Señor, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Pero mira, esta cosa. Y de repente empiezas a leer la palabra, ¡pum! Y viene a esa palabra y dice, sufrir por hacer el bien trae gloria a mi nombre. Entonces yo empiezo a ver, estoy sufriendo, sí, estamos claros. Pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por hacer el bien o porque yo me metí en un tete? ¿Por qué estoy sufriendo? Si me estoy sufriendo por hacer el bien, ya, perfecto. Ahora, ¿qué viene? Trae gloria a mi Señor. Entonces ahí, como Pablo, salto en doxología y digo, entonces más me glorío en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, Él es fuerte. Todo eso es la palabra de Dios y no piensas ni en la doctora Corazón, ni en ninguna cosa que te dice en la mente, ni esto en acá. Pero si no tenemos la mente llena y saturada de la palabra de Dios, vamos a pensar lo que la carne quiere. Y lo que la carne quiere es reivindicación, venganza, quiere todo eso. Y así no necesitas tener un curso de teología para saber que la Biblia te está hablando. Pero tienes que tener una lectura permanente, porque Dios se va a manifestar en ella. Entonces dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tú y yo tenemos que confesar que tenemos falta del amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, primera cosa, si confesamos nuestros pecados, no si justificamos nuestro pecado, si confesamos nuestros pecados, brazos abajo, humilde y moldeable, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar, en primer lugar, perdona nuestros pecados, y lo segundo, que es a lo que muchos renuncian porque quieren mantener ese ídolo adentro, ¿no es cierto?, que le genera victimización cada cierto tiempo. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Él te limpia de toda maldad, significa que saca los objetos que te llevan a esa maldad. Y tú tienes a lo mejor cautivo en tu corazón, en tu mente, personas que no las quieres sacar de ahí, aunque dices que quieres salir de ahí, pero la verdad es que no quieres sacarlos de ahí, porque esas personas te dan la posibilidad de victimizarte cada cierto tiempo. Y cuando tú te das cuenta que nunca fuiste víctima, que siempre has sido culpable, y que a pesar de ser culpable, Cristo murió por ti, ahí se acaba. Y si no se acaba en ese momento, tienes que seguir repitiéndolo, hasta que ocurra, porque va a ocurrir. Porque Dios es fiel y justo, y Él no dejará a nadie, ¿no es cierto?, o no le deberá nada a nadie. Si yo necesito paz y restauración verdadera, el Señor me la va a dar. Pero tengo que ser un poquito más o bastante más exigente conmigo mismo. Y reconocer ante Dios que no leo la Escritura, que me da lata esto, que prefiero invertir 3-4 horas en otra cosa que en la búsqueda de Dios. Y si tengo esa forma de vida, ¿qué voy a esperar? ¿Qué puedo esperar? ¿Cuántos de ustedes pasaron toda esta semana sin leer un miserable versículo de la Escritura? Si yo preguntara, ¿qué libro estás leyendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué te está diciendo el Señor en el libro que estás leyendo? No me digan que leen un pedacito acá, otro pedacito allá. No, si están leyendo un libro, si están siguiendo la Escritura, lo están volviendo a leer. Si no estás haciendo eso, por supuesto que vas a reaccionar en la carne, a tal punto que si eres cristiano, el corazón, el Espíritu Santo está tan constrito que no puede siquiera manifestarse y vas a parecer como un mundano, reaccionando como el mundano. Suena difícil, por supuesto que es difícil, y no solamente difícil, como dice Sergito, es imposible. Imposible. Se los digo por experiencia propia. Por experiencia propia. Solo la búsqueda de Dios, y no porque soy el pastor. Yo no busco en la Escritura qué predicarle a la gente. Busco a Dios que me transforme.
La preparación de un sermón es la experiencia de vida con la palabra de Dios. No es saber, yo creo que podríamos, como que esto está bueno. No. Dios te habla en algún momento por medio de su palabra. Pero no estudiamos la Biblia para preparar sermones, estudiamos la Biblia para buscar a Dios. Y en la búsqueda de Dios se produce, ¿no es cierto?, esto que estamos hoy día compartiendo y que todos nosotros necesitamos. Y que por eso parto diciendo que es una experiencia traumática porque todos la vivimos. Y probablemente la volveremos a vivir. Y que el Señor nos sorprenda preparados. Y que podamos pasar la prueba. Porque cuando pasamos la prueba, ¿sabes qué viene? Gozo. Gozo a tu corazón. Y después te haces adicto a ese gozo. Entonces quieres verdaderamente estar en la presencia del Señor. Y se transforma eso en una necesidad. En una necesidad. Pero nosotros no reconocemos delante de Dios la clase de cristianos que somos. Muchos de ustedes quizás debieran preguntarse si realmente son cristianos. Y se los digo desde el corazón. Porque no es concebible que alguien que se llame hijo e hija de Dios, y esto no es ni legalismo, ni porque al tiro, pues si te legalista, no. No estás estudiando, no estás leyendo, no estás haciendo esto, nada de eso. Entonces, hermano, ¿qué esperamos? Si estamos llenos de alacranes, llenos de basura en nosotros, pero el Señor mora ahí. Él ha decidido morar ahí y Él quiere inundarnos de su presencia. Pero para inundarnos de su presencia tenemos que buscarlo. Y que Él empiece a limpiar la casa. Y que Él empiece a limpiar la casa. El poder de la mente es terrible. La persona se puede llegar a enfermar por lo que piensa. Por lo tanto, si no cambia su manera de pensar, va a estar sujeto a ese pensamiento. Y lo que cambia tu manera de pensar, porque es un milagro de Dios, es la palabra. Cuando tú empiezas a darle lugar a la palabra y pasas después esas mismas horas que pasabas en otra actividad, las pasas en la palabra, en la oración, no vas a pensar tontera. No vas a pensar tontera. Te lo digo por experiencia propia. Nuestra mente divaga en las cosas más increíbles. Como siempre digo, si uno pusiera a veces en una pantalla lo que está pensando y lo vieran los demás, yo no podría volver a La Serena. No podría volver a La Serena. Por lo tanto, eso que ustedes no ven, sí lo ve Dios y Él quiere cambiarlo. De eso se trata. De verdad, es una renuncia voluntaria a lo más maravilloso que podemos tener y a lo más importante en la vida, que no es tu carrera, ni siquiera es tu salud física, aunque tenemos que preocuparnos. No es tu familia, es tu relación con Dios. Si tu relación con Dios está trunca, todo lo demás va a ir por el mismo carril. En cambio, si tu relación con Dios es correcta, profunda, intensa, apasionada, aunque para abajo esté trunco, tú siempre vas a estar en paz. Tú siempre vas a estar en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque en ti puedo vivir confiado. Y tenía un ejército buscando a David. Pedro, durmiendo, al otro día le iban a cortar la cabeza. Él no sabía que iba a entrar un ángel y lo iba a liberar. ¿No? Pablo. Y a lo mejor muchos cristianos en la historia del cristianismo, a lo mejor un hermano, una hermana que te ha animado con su ejemplo. Pero tiene que haber un proceso de transformación. Terminamos con Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Queridos hermanos y hermanas, de verdad, este es un mensaje quizás el más difícil de toda la serie, porque toca aspectos de nuestra vida en la que realmente necesitamos nosotros el amor de Dios. Pero lo único que quiero transmitirte es que en Cristo todo es posible. Pero hay que buscar al Señor como Él quiere ser buscado, no como yo pienso que debe ser buscado.
te hago una vez más el hincapié. Si tú no te saturas de la palabra de Dios cada día, si tú lo estás buscando a Dios en su palabra todos los días, nunca va a cambiar tu manera de pensar y nunca va a cambiar tu manera de vivir, y vas a tomar pésimas decisiones y vas a vivir enfrascado o enfrascada en esa batalla mental engañosa, en que la debilidad de algunos se manifiesta en que escuchan muchas voces, pero no escuchan la voz de Dios. Y no escuchan la voz de Dios porque no la buscan, porque la voz del Señor está en su palabra. ¿Qué me querrá decir el Señor? Búscalo en su palabra, y después, quizás después que ya seas pero saturado de la palabra y tengas pero una relación apasionada con la palabra de Dios y el Dios de la palabra, quizás escuches alguna cosa que te diga ve. Pero nosotros escuchamos a cualquier chamuco que dice ve y vamos a cualquier cosa, porque no tenemos con qué contrastarlo. No tenemos una fortaleza mental, y la fortaleza mental la da la palabra de Dios. La Biblia dice que no debemos ser simples. La traducción en el hebreo, que es un idioma súper concreto, como les he dicho muchas veces, la traducción en el hebreo de una persona simple es que tiene las puertas abiertas. Todo entra, todo sale. Todo entra, todo sale. No hay ningún tipo de selección, no hay ningún tipo de nada. Y normalmente lo que entra es basura, por lo tanto lo que va a salir es la basura multiplicada. La palabra de Dios es esa puerta. Yo soy la puerta, dice Jesús. La palabra de Dios es la puerta. La palabra de Dios, como una membrana impermeable o semipermeable, permite entrar cosas que vienen de Dios y que van a ser para edificación y que se queden adentro, e impide que salgan o que entren situaciones que no son de Dios. Pero sin ese filtro, nosotros vamos a estar a expensas de una naturaleza caída. Mateo 11, 28. Venid a mí. Ese es el llamado, venid a mí. Y entienda que ese venid a mí no es solamente un deseo, se tiene que concretar en una búsqueda en su palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te pregunto, ¿Jesús miente? ¿Por qué no estás experimentando entonces eso? ¿Es problema de Él? ¿Ha fallado Él? El que falla soy yo. Porque yo estoy yendo a Él quizás como yo creo que debe ir, como yo quiero que debo ir, y no como debo ir. El que me ama obedecerá mi palabra, pero para obedecer la palabra tengo que conocerla. Propón en tu corazón comenzar a estudiar los evangelios para que conozcas a Jesús. No es una competencia por terminarlos rápido. Lee cada capítulo, analízalo, haz una lectura quizás a lo mejor un poco menos intensa en profundidad al principio, pero la segunda lectura empieza ya a buscar otra cosa. Y con eso, hermanos, vas a ir cambiando un hábito y vas a ir generando un cambio en ti. Pero si eso no ocurre, si yo leo la Biblia 3 veces, tarde, mal y nunca, entonces no espere que se desarrolle ningún fruto. Ningún fruto. Y cuando la palabra te sature, empieza a orar en función de la palabra. En función de la palabra. Y vas a experimentar realmente la presencia de Dios en tu vida. No porque siento algo, sino que porque sé. Job clamó desde lo más profundo de su corazón, en la situación más terrible. Yo siento que mi Redentor vive. No, él dijo, yo sé. Tengo certeza. Por eso es que aunque pase lo que pase, yo sé que mi Redentor vive. Y Él me levantará. Nos ponemos de pie para orar. El Señor Jesucristo, la noche que fue entregado antes, tomó la cena con sus discípulos, donde se encontraba también un traidor. Sin embargo, el Señor Jesucristo, aún en ese momento, disfrutó del tiempo con sus discípulos, en una muestra de amor también hacia ellos.
Su angustia era por lo que se acercaba y su deseo era de que aquellos que él amaba le acompañasen en esto. No fue así, estaba solo. Al igual que el apóstol Pablo dijo: todos me abandonaron. Quizás hoy día tú te puedas sentir así, pero Dios no te ha abandonado. Eres su hijo, eres su hija. Y por ese solo hecho, tú tienes que vivir una vida que le agrade y seguir amando. Y seguir amando. Esta mañana también quiero hacer un llamado a aquellas personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Aquellas personas que quizás nos visitan el día de hoy o vienen con cierta regularidad, pero solamente como asistente. Quiero decirte que el hecho de que asistas no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es decidir por Jesús, hacer de Jesús tu Señor y que compruebes que eres su oveja. De manera tal que la única manera que nosotros podemos saber eso es escuchando su voz. La Biblia dice: la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios te da. Tú no lo tienes, pero si eres su hijo, su hija, esta mañana y has escuchado la voz de tu pastor, entonces entrarás al redil del Señor y Dios podrá regocijarse porque has entrado y has vuelto a su redil. Si tú quieres recibir esta mañana al Señor Jesucristo y decidir realmente con sinceridad ser parte de ese rebaño que ya está tomado, pero que tú hoy día vas a escuchar la voz de tu pastor y entrarás en él. Si quieres recibir al Señor Jesucristo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad y en este momento, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de una vida sin sentido y me arrepiento, Señor, de no haber hecho esto antes. No porque no quisiera, sino porque también tú, Señor, tenías un momento y un minuto. Y hoy día, Señor, que soy tu oveja, escucho tu voz, respondo a tu llamado y vengo a tus brazos. Gracias, Jesús, por morir por mis pecados. Gracias por resucitar por mi esperanza y para mi esperanza. Gracias porque no solamente me redimes, sino que también me santificas y un día me glorificarás. Gracias, Señor amado, en tu santo nombre. Amén. Si tú has recibido al Señor Jesucristo esta mañana, eres su oveja y eres una oveja chiquitita y necesitas crecer, desarrollarte y producir mucha lana. Así es que para eso también existe la iglesia, y la iglesia es un lugar que Dios ha propuesto en su plan para que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, nos amemos, aprendamos, nos disciplinemos, en fin, todo lo que tiene que ver con la vida de una oveja está dentro de la iglesia. Aún su vida personal con el Señor Jesucristo rinde sus frutos en el rebaño de Dios. Porque no es hasta que estamos con otros que son a lo mejor muy distintos a nosotros, pero que aman al mismo Dios, cuando recién conocemos el amor, tanto que lo recibimos como el que da.